Hoy vamos a ver la tercera ley de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, la cual dice: el sistema ontogénico de los programas biológicos especiales, que en alemán es CBS, del cáncer y oncoequivalentes. Son 5 leyes, ya vimos la primera, la segunda, y hoy vamos a ver la tercera ley del Dr. Hammer. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Hoy vamos a hablar de la tercera ley del Dr. Hammer. Vuelvo a repetir, son 5 leyes, ya vimos la primera, la segunda, y hoy es la tercera. ¿En qué consiste? Vamos a ver el tronco cerebral, el cerebelo, la corteza cerebral, y quiero adelantar diciendo que el cerebro solo sabe hacer 3 cosas: aumentar la función, como en la taquicardia, la hipertensión, el aumento de insulina o de hormonas, aumento de la función. Número 1. Número 2, disminución de la función, como en la bradicardia, la hipotensión, la baja de insulina, la baja de hormonas, etc. La tercera cosa que sabe hacer el cerebro es hacer hoyos, úlceras, como úlcera gástrica, varices, descalcificación en los huesos, etc. Y la cuarta cosa que sabe hacer el cerebro es reproducir células. Esto lo vamos a explicar en qué momento y en qué tejido se produce aumento de la función, disminución de la función, disminución de la producción de células haciendo hoyos o úlceras, y reproducción de células. Para poder entender lo que es el endodermo, mesodermo y ectodermo, empezaremos a explicar que el esperma fecunda al óvulo. Posteriormente se empieza a dividir la célula en 2, 4, 8, etc., hasta formar lo que se llama una mórula y un blastocisto. Posteriormente, después de varias divisiones celulares, se forman 3 capas: el endodermo, que es interno, el mesodermo, que es la capa media, y el ectodermo. Estas son las 3 capas de donde se van a formar todos los tejidos embrionarios. Aquí vemos otra gráfica del endodermo, mesodermo y ectodermo del óvulo fecundado. Del ectodermo se desarrolla, en resumen, el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, los músculos esqueléticos, los riñones, el aparato reproductor, y del endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Recordando que todos los órganos tienen las 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Aquí del endodermo se desarrollan varios tejidos, órganos y estructuras, como la tráquea, bronquios, pulmones, glándulas del tubo digestivo, hígado, páncreas, vejiga, faringe, el tímpano, oído, amígdalas, etc. Del mesodermo se desarrolla el cráneo, tejido conjuntivo, músculo esquelético, la piel, el sistema urogenital, corazón, vasos suprarrenales, etc. Y del ectodermo se desarrollan la epidermis, cabello, uñas, glándulas, hipófisis anterior, esmalte dental, oídos interno, cristalino, etc. Cabe mencionar que todos los órganos tienen de las 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Después que se ha formado el endodermo, mesodermo y ectodermo del óvulo fecundado y que se desarrollan los órganos, en el cerebro van a quedar
el endodermo, en el tronco cerebral, sus controladores. Hagan de cuenta que es un software que controla los órganos relacionados al endodermo, que por cierto son órganos de supervivencia. En el cerebelo van a estar tanto una parte del mesodermo, los controladores cerebrales de los órganos del mesodermo, y una parte del endodermo, por eso está en naranja y amarillo. Y en la corteza cerebral, la sustancia blanca va a estar controlada por el mesodermo, o aquí están los controladores del mesodermo, y en la sustancia gris, los controladores del ectodermo. Resumen: tronco cerebral controla los órganos del endodermo, el cerebelo, una parte del mesodermo y endodermo, y en la corteza cerebral, una parte del ectodermo y del mesodermo. Si tomamos una tomografía, aquí vemos esta línea que son los cortes donde pasa el rayo de la tomografía. Vemos el tronco cerebral, el cerebelo y toda la corteza cerebral. Estas líneas azules, aquí vamos a ver dónde están los controladores cerebrales que descubrió el Dr. Hammer. Por lo tanto, aquí tenemos el tronco cerebral y aquí está todos los controladores de los órganos de supervivencia. Aquí arriba a la izquierda vemos que en el desarrollo del feto está como un medio círculo, de tal manera que aquí en el tronco cerebral también podemos ver esta misma imagen. Es decir, el fetito, su representación evolutiva en el vientre materno, va a quedar grabado en el tronco cerebral los controladores de supervivencia. Aquí podemos ver el cerebelo que está por delante del tronco cerebral, o sea, en la nuca. Aquí están los controladores de protección, como es la mama, la pleura que protege el pulmón, el pericardio que protege el corazón y la piel. En la corteza cerebral vamos a encontrar todos los demás órganos, o sea, en la sustancia blanca de la corteza cerebral y en la sustancia gris. Entonces aquí tenemos el pulmón, corazón, estómago, vejiga, etc. Entendiendo que la parte derecha es masculina si la persona es derecha, y aquí se controla la testosterona, y del lado izquierdo es la parte femenina. Ahí están los controladores que controlan los estrógenos. En la parte superior del cráneo podemos ver otros controladores, como son los huesos. Aquí está la cabeza y aquí está la cadera. Aquí hay otros controladores como el ovario, el miocardio, que es del corazón, etc. Ahora bien, para poder entender mejor la tercera ley de Hammer de la nueva medicina germánica, vamos a ver qué pasa en cada uno de los órganos que están controlados por el endodermo, mesodermo y ectodermo. Tenemos el tronco cerebral, el cerebro antiguo, como le llama Hammer, y el cerebro nuevo. En el tronco cerebral están los controladores relés que determinan qué va a pasar cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto, cuando una persona tiene un shock que ya hemos visto altamente traumático, vivido en soledad y que lo toma inesperado, cuando hay un shock emocional que afecta a los órganos que están controlados por el cerebro antiguo, va a haber aumento de la función o proliferación de células, de tal manera que en la fase de solución de conflicto, cuando el paciente resuelve su conflicto, empieza una vagotonía y se normaliza la función y hay reducción de esas proliferación celular, que en la cuarta ley de Hammer, que ya veremos, van a ser destruidas por micobacterias y hongos.
recordemos la fase epileptoide, que es a la mitad de la fase curativa, y ya que se cura el paciente vuelve a estar en eutonía, o sea, en una fase día y noche normal y tranquilo. Recuerden que explicamos al principio que puede haber aumento de la función, disminución de la función, proliferación de células, o sea, reproducción de células, o disminución de células, que se hacen hoyos, úlceras, etc. Cuando se cura el paciente de los órganos controlados por el tronco cerebral, se forman cavernas, quistes, fibroadenomas encapsulados, o sea, ya queda curado o cicatrizado ese órgano. También hay controladores en el cerebelo del endodermo, o sea, está combinado tanto del endodermo como del mesodermo. El endodermo es amarillo y el mesodermo es color naranja. Ahora bien, en la corteza cerebral está dividida en la sustancia blanca y en la materia gris, la corteza cerebral. Aquí encontramos lo que el Dr. Hammer le llamó el cerebro nuevo. Los órganos que se enferman por un conflicto que están relacionados con la corteza cerebral o sustancia blanca, va a haber una ulceración o necrosis, o sea, disminuyen la reproducción de células o la reducción de la función. Y en la fase curativa, cuando el paciente resuelve su conflicto, se va a regenerar el órgano con proliferación de células, reparación del tejido y se normaliza la función. Y aquí va a quedar una cicatrización en el órgano correspondiente. En resumen, en amarillo están los controladores del tronco cerebral y cerebelo. En la fase activa aumenta la función o hay proliferación celular, reproducción de células y se forma un tumor. En la fase curativa hay restauración de la función y reducción de esa proliferación celular. Y aquí quedan quistes, encapsulamiento. Es aquí en la fase activa el tumor maligno y aquí el tumor benigno, y aquí ya queda cicatrizado, curado como un tumor benigno. En la nueva medicina germánica el tumor benigno no se puede volver maligno, lo maligno se puede volver benigno. No existen las metástasis, como ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo posteriormente, son nuevos tumores. Y en la corteza cerebral y sustancia blanca, que es mesodermo y ectodermo, en la fase activa hay reducción de la función y necrosis, ulceraciones. En el hueso se descalcifica, las arterias se ulceran, en el estómago la mucosa se ulcera, y en la fase curativa se regenera, hay un crecimiento celular reparando el tejido y hay una normalización de la función. Aquí el tumor maligno se manifiesta como ulceraciones, como hoyos, y en la fase de solución va a haber curación, restitución y se cicatriza por medio de un quiste benigno, una fibrosis, un engrosamiento, una cicatriz más fuerte. Con toda la información anterior, el Dr. Hammer desarrolla sus tablas, donde describe la mayor parte de las enfermedades y las clasifica según se trate de conflictos de endodermo, que son aquí en amarillo, mesodermo en naranja y ectodermo en rojo, explicado con detalle el tipo de conflicto para cada órgano, los síntomas en fase activa y en fase de curación, y la localización del foco de Hammer en el escáner cerebral en cada una de ellas. En resumen, del óvulo fecundado se forma 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo.
cuando se desarrolla el producto, quedan los controladores del endodermo en el tronco cerebral, del mesodermo en el cerebelo y del ectodermo en la corteza cerebral, sabiendo que en el cerebelo se pueden encontrar mesodermo y ectodermo, y en la corteza cerebral mesodermo y ectodermo. Les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Nos vemos en los siguientes videos.